Habíamos dicho que antibiótico era antivida, probiótico era que promueve la vida, y hay otro que es el prebiótico, que lo habréis visto, que mucha gente se confunde y dice, no sé si tengo que tomar prebiótico o probiótico. Pues el prebiótico es el sustrato donde nace el probiótico. O sea, el prebiótico es fibras, alimentos que no se pueden digerir, pero que no son tóxicos, porque hoy hemos hablado de un alimento que no se puede digerir, que es el gluten, pero es altamente tóxico. Pero hay muchos alimentos, muchas sustancias en nuestra alimentación o en los alimentos que no son digeribles y pasan directamente al intestino para alimentar a las bacterias. O sea, el cuerpo es increíble lo sabio que llega a ser. O sea, ahí, por ejemplo, en la gama de prebióticos hay una sustancia que es la inulina, que está en muchos alimentos y nunca se digiere, nadie. O sea, pasa entera por el estómago de cualquier persona hasta que llega al intestino, porque cuando llega ahí alimenta todas las bacterias buenas. Es como si fuera la comida para las bacterias buenas, entonces por el camino nadie la toca, o sea, nadie coge, no se puede digerir. Esta sustancia inulina pues es muy interesante. ¿Y dónde se encuentra? Pues hay, por ejemplo, una verdura que tiene la cantidad más alta de inulina y que es buenísima. No la recomiendo en grandes cantidades, pues que es una de las verduras que produce gases y tal, pero es la alcachofa. La fibra que tiene la alcachofa, que mucha gente piensa, ¿por qué la alcachofa es tan grande si solo se puede comer el trocito del medio? Pues porque toda la fibra, y tiene muchísima fibra que es prebiótica, y tiene la inulina, que es esa sustancia que alimenta todas las bacterias. O sea, la alcachofa es una fuente natural de alimentar bacterias, muy interesante. O sea que tenemos los prebióticos, que os vaya quedando claro para que no os confundan, los prebióticos, los probióticos y los antibióticos. Uno mata todo lo que encuentra a su paso, el otro es el que promueve y genera que tengamos cada vez más bacterias buenas, y el otro es el sustrato neutro, que no tiene ningún nutriente que nos pueda servir, ni que no podemos asimilarlo, pero es del que se alimentan las bacterias, y esos son los prebióticos, ¿vale? Entonces, ¿cuántos alimentos fermentados conocemos? Pues claro, me diréis, todos estos alimentos vienen de Japón, como el miso, el tamari, el natto. Los voy a nombrar, por ejemplo, natto aquí no tenemos, pero es un fermento de la soja muy bueno. El tempe también, hoy hemos hablado esta mañana aquí. Todos estos fermentos son recomendados. En nuestra cultura, ¿qué tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, las aceitunas, las alcaparras, pero ¿qué tienen hoy día? Vinagre y sustancias que no son adecuadas. Entonces, si consumís unas aceitunas que solamente han estado en sal, son correctas. Sería un probiótico. O sea, tenemos muchos alimentos, los quesos, pero no son recomendables. Pero el queso de cabra fresco, sí, se puede recomendar, de vez en cuando se puede tomar. El yogur es el probiótico por excelencia, pero la leche de vaca no es recomendable, porque no se digiere. Pero el yogur de cabra, que la leche de cabra es más fácil de digerir para el estómago de los humanos. El estómago humano no se parece en nada al estómago de las vacas, en nada. Entonces la leche también es un alergeno. Mucha gente, tanto la lactosa como la caseína, no la digerimos nadie. Pero en el caso de la leche de cabra, que se asemeja más a la leche humana, un poquito más, no es como la leche humana, pero está mucho más cerca, pues se puede tomar de vez en cuando. Entonces, ahí en un yogur de cabra, por ejemplo, tenemos toneladas de bacterias buenas. No hace falta que nos comamos todo el yogur. Si no queremos comer lácteos, gente que yo misma no suelo utilizar lácteos, pero podemos comer un poquito, con un poquito es suficiente. Pero quiero decir, es más eficaz las bacterias que hay en un yogur de cabra bio, que aquí en Biocultura hay unos cuantos que están muy bien, que el probiótico que os vais a comprar de la farmacia, porque ese, por el proceso que ha pasado de deshidratación y ha subido a temperaturas para congelarla, porque ¿cómo paran el proceso de fermentación? Con temperaturas.
O sea, cuando un alimento ha fermentado suficiente, para que se mantenga, lo ponen a una temperatura donde ya mueren muchas bacterias de las que había. Entonces, por eso es tan interesante hacerlo en casa, hacer en casa los fermentos, de los pickles, la chucrut, todo esto se puede hacer en casa. Solo es pues que busquéis a alguien que en internet hay buenos asesoramientos de cómo se hace y lo probéis, no pasa nada, solo con sal. Esto solo lleva sal, ni siquiera lleva vinagre ni lleva nada, o sea, solo es sal, y algunas marcas le ponen bayas de enebro, porque el enebro es un digestivo, promueve los jugos gástricos, y muchas marcas le ponen unas bolitas, que los habréis visto, que dentro lleva una bolita de enebro. Pero también se puede hacer sin enebro, se le pueden poner especies si os gusta, pero en poca cantidad, para darle ese punto. O sea que los probióticos naturales son los fermentos, fermento lácteo. Los fermentos alcohólicos no son tan sanos, hay que saberlos utilizar, el alcohol hay que saberlo utilizar. Por ejemplo, las tinturas madre de las plantas las hacen con alcohol, entonces se pueden tomar unas gotitas, y sabéis que tomáis unas gotitas de extracto puro, eso sí, aseguraros, porque hoy día todos los que os venden en la farmacia y muchos otros de las tiendas de dietética están hechos con glicerinas y no son una fermentación para nada. Pero sí que hay gente, por ejemplo, hoy aquí he visto la gente que hacen las tinturas madre puras. ¿Cómo se llaman? Scala Dei, las hierbas de Scala Dei, que trabajan plantas medicinales y tienen unas tinturas madre fabulosas, hechas con alcohol. Pero esos alcoholes no son para que son botecitos así, y son altamente concentrados para que uséis gotitas. El alcohol usado en gotitas es medicinal. El alcohol, cuando se sobrepasa la medida de un dedal, ya tiene un impacto negativo en el cuerpo. O sea, que lo que la gente dice, no, es que un vaso de vino, no, un vaso de vino es nefasto. Ahora, un dedal de vino es un probiótico. O sea, el alcohol se inventó precisamente para la medicina, para la salud, para las plantas, para hacer los extractos. Todos los antiguos utilizaban el alcohol para eso. Luego se dieron cuenta que cuando bebes más de la cuenta, pues te da mucha alegría, te pone muy eufórico, y ahora se utiliza exageradamente, sobre todo la gente joven, porque no se conforman con un vaso o una cerveza, no, tiene que ser toda la botella. Eso daña muchísimo la salud. Pero en cambio, una medida pequeñita, como los vasos antiguos que se hacían para los licores, que eran así, de cristal, vasitos, pues eso es correcto. O sea, un vasito así o un dedal, como medicina, puede funcionar, porque el alcohol es el extracto de plantas. Por ejemplo, la ginebra es el extracto puro del enebro, diluido en alcohol. Y podéis tomar un dedal, y eso es súper bueno para la salud. Y podría funcionar como probiótico, esa medida, o sea, no más. Más es el efecto contrario, mata todo lo que encuentra. Entonces, bueno, un poco la idea era esta. Hay muchos fermentos, y que sepáis que cuando os queráis consumir un probiótico, pues que tenéis esas dos gamas, el Lactobacillus y el Bifidus. Son las dos gamas aunque hay muchos otros, pero esas son las dos gamas básicas de probióticos que podéis, y muchas están mezcladas. Yo no creo tanto en esas mezclas porque están hechas así al azar. El cuerpo, es lo que os decía, hace sus propias, o sea, una bacteria cuando está en pleno rendimiento genera otra, y esa genera otra, y eso es una cadena que tiene una sinergia. Pero en el laboratorio dicen, voy a mezclar aquella con aquella a ver qué pasa. Entonces, claro, el cuerpo eso no lo reconoce como normal. Nuestro cuerpo es 1000 veces más sabio que nuestro cerebro. Y entonces el cuerpo sí que va reconociendo y va reaccionando. Pero hay sustancias que, si son químicas, están muertas, no tienen vida, por eso se llama antibiótico. Porque muchas sustancias no tienen vida, entonces nuestro cuerpo no lo reconoce, no lo integra, y más bien lo rechaza y se siente agredido. Es un poco, bueno, esto es lo que os quería exponer.